Palabra que esté al principio de frase empieza por mayúscula. Tenemos acrónimos, tenemos errores ortográficos, tenemos sistemas de reconocimiento del habla. A veces que nos lo transcriben todo en minúsculas porque no hacen
esta identificación de entidades solamente transcriben lo que oyen sin saber de qué tipo se trata. Por lo tanto, de texto libre, es interesante analizar la estructura sintáctica de la frase para saber, sobre todo para determinar aquellas entidades no factuales, para saber si hay una negación que afecta a una partícula que esté negando. Recuperación de elipsis, términos que por una característica natural de nuestra lengua hemos evadido porque nosotros ya entendemos de qué se trata. Y también establecer relaciones entre entidades, saber si algo es un síntoma de una enfermedad, de si un medicamento es para una enfermedad en concreto, etc. Y una vez tenemos todo esto realizado, lo que tenemos que hacer es almacenar toda esta información en una base de datos para poder después recuperar esta información. Como actividad de aprendizaje 2, como segunda actividad, esta sí que sería opcional, hay diferentes herramientas para analizar automáticamente todo lo que son categorías gramaticales, etc. Entonces, yo les sugiero utilizar esta herramienta, que es el FreeLink. El FreeLink es una herramienta de análisis que se utiliza, se desarrolló en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es una herramienta que nos permite analizar textos a nivel morfológico, semántico, sintáctico, nos hace detección de entidades. Es una herramienta muy interesante. No la voy a abrir ahora porque tendría que cambiar la forma de compartir pantalla. No sé si me queda tiempo al final de la presentación, voy a volver para mostrarlo un poco. Si no, es una web, es muy fácil de ver. Les sugiero, por ejemplo, empezar introduciendo este texto de ejemplo, a ver cómo hace el análisis y después pasar el informe médico que tenían en la actividad 1, a seleccionar los fragmentos del apartado de texto libre y probar los diferentes análisis que proporciona el FreeLink y ver también un poco si lo hace bien, si la información que nos proporciona es útil para nuestro análisis, etcétera. Un poco probar esta herramienta para saber que existe. En la aproximación simbólica debemos segmentar el texto. Aquí hay conjunciones, signos de puntuación que nos sirven para saber dónde acaban párrafos, dónde empiezan frases, etc. Hay que tratar los textos libres y ver también cada problemática que tiene. Aquí tenemos un ejemplo de elipsis, de lisiones. Paciente refiere dolor postprandial. Aquí no hay ni siquiera conjunciones ni nada, pero se entiende, nosotros por el contexto entendemos que aquí hay una serie de signos de puntuación y conjunciones, preposiciones que faltan, pero un sistema de PLN, para un sistema de PLN no es tan fácil detectarlo, y ver lesiones como en hipocondrio derecho asociado a náuseas y vómitos. Aquí hay una información elidida que también tenemos que recuperar. Lo vamos a ver en dos transparencias. En la aproximación basada en reglas necesitamos hacer el post-tagging. El post-tagging es un análisis morfológico. Post-tagging, que es las siglas Part of Speech en inglés, que nos da la categoría gramatical de las palabras. La diferencia, como verán en el FreeLink, si lo prueban, es que el análisis morfológico nos da todas las posibles categorías gramaticales que tiene una palabra y el post-tagging lo que hace es decidir cuál es la categoría gramatical de ese término basado en el contexto. Como les comentaba, recuperación de elipsis. Veíamos en este ejemplo, ¿no?, que es claramente hay términos elididos. Paciente refiere dolor postprandial y localizado en epigastrio. Y lo que nos está diciendo el informe es que paciente refiere dolor postprandial en hipocondrio derecho
dolor postprandial, nosotros no hablamos así, no hablamos repitiendo términos, porque ya damos por hecho que se entiende que nos referimos a un término que ya hemos pronunciado anteriormente. Pero para un sistema de PLN esto no es tan obvio. También es interesante para la extracción de información identificar relaciones entre términos. Saber que un dolor postprandial es un síntoma con una localización anatómica, todo lo que sea, esto es información semántica, de la cual nos podemos ayudar de taxonomías y ontologías que ya existen, y saber siempre no solamente si es una categoría gramatical, sino qué relación semántica, y no solamente sintáctica para ver negaciones, etcétera, sino también semántica para relacionar todos estos términos y entidades, nos puede ser muy útil después para estructurar la información. Los métodos estadísticos se basan en el procesamiento de grandes volúmenes de datos, lo que se conoce como Big Data. No siempre es necesario utilizar grandes volúmenes de datos para un sistema estadístico, pero cuantos más datos mejor, más material tiene el sistema para aprender. Los sistemas basados en Deep Learning, que son también estadísticos, lo que hacen es utilizar las arquitecturas, son un poco diferentes, los modelos estadísticos son diferentes, se basan en redes neuronales, cuando antes se utilizaban sobre todo modelos de Markov más sencillos. Las redes neuronales permiten analizar mucho más una ventana de contexto mucho más grande, y las redes neuronales necesitan muchísimos datos para aprender. Son procesos totalmente automáticos, como decía anteriormente, suelen requerir textos anotados y sobre todo técnicas de Deep Learning. Es muy importante tener cuantos más datos mejor. Se utilizan también tanto en aplicaciones reales como en investigación básica, y se necesitan sobre todo corpus anotados, que tenemos un ejemplo de un corpus desarrollado en el CLIC, en nuestro grupo hace unos años, que lo que hace este corpus es determinar relaciones semánticas entre términos, lo cual puede ser muy útil para aplicar al tratamiento de informes médicos. La aplicación de métodos de aprendizaje automático requiere dos tipos de recursos. En primer lugar, necesitamos un sistema informático que aprende a partir de datos. Esta sería la arquitectura del sistema. Un sistema que haga estas computaciones estadísticas, cálculos estadísticos para determinar cuál es la información, cuál es la estructura de la información de un texto que el sistema nunca ha visto a partir de un texto, de un corpus anotado. Aparte de la arquitectura, se necesita un corpus anotado. La arquitectura puede ser la misma para muchas lenguas, pero cuando se quiere adaptar un sistema a lenguas concretas, se necesita un corpus anotado en esa lengua o en ese ámbito de aplicación, ya sea el ámbito médico o el ámbito que sea. Entonces, se necesitan corpus anotados con la información que nosotros deseemos extraer. Si nosotros deseamos extraer las fechas, los síntomas, las enfermedades de un texto, debemos tener un corpus de aprendizaje que esté anotado con fechas, con síntomas, con enfermedades. Es decir, que nos diga cuáles son los términos que son síntomas, cuáles son los términos que son enfermedades, porque entonces el sistema va a aprender, este término lo ha visto en el corpus de entrenamiento, esto era un síntoma. Y me dirán, bueno, esto con un diccionario sería suficiente, ¿no? Estos sistemas estadísticos son capaces de extraer información que no se ha visto en el corpus de entrenamiento a veces.
por el contexto y por lo que deduce del corpus de entrenamiento. Por ejemplo, puede saber que si una palabra está entre dos términos, si un síntoma siempre se encuentra entre dos términos concretos, una palabra que se encuentre también entre estos dos términos, aunque no la haya visto, podrá deducir que también es un síntoma. Obviamente son sistemas que tienen su error de precisión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la pipeline, el proceso en este caso? Pues en primer lugar, seleccionar un corpus que será nuestro gold estándar. Nuestro gold estándar es el corpus que nosotros vamos a tener de referencia. El segundo paso es decidir qué elementos, qué tipos de entidades, etcétera, queremos anotar. Queremos anotar síntomas, queremos anotar enfermedades, queremos anotar nombres propios, etcétera. Elaborar este dataset. El dataset es el conjunto de etiquetas que nosotros vamos a utilizar para esta anotación. Y elaborar también una guía de anotación para que los anotadores humanos tengan una referencia para anotar un corpus. Lo ideal es que anotadores humanos anoten el corpus. No siempre es posible por la gran cantidad de volumen de datos. A veces lo que se hace es una anotación semiautomática, se anota automáticamente y los anotadores humanos lo revisan. O incluso hay también sistemas que se llaman sistemas no supervisados que simplemente aprenden de corpus que no han estado anotados, pero aprenden de los patrones que van encontrando. Pero eso es otro tema que no nos toca hoy. Anotación en paralelo. Siempre hay que tener diferentes anotadores para después comparar si la anotación tiene lo que se llama el Inter-Annotator Agreement, si están de acuerdo en la anotación los anotadores. Después comparar los resultados de anotación. Estos procesos, sobre todo el 5 y el 6, son procesos iterativos. Hay que anotar, revisar los errores. Yo lo he anotado así, el otro anotador lo ha anotado de otra forma. Vamos a consensuar, vamos a revisar la guía de anotación, etc. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es evaluar la calidad de los sistemas de extracción de información basados en aprendizaje automático. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es anotar este corpus que es nuestro gold estándar, nuestro corpus de referencia manualmente. Utilizaremos dos subconjuntos. Partimos el corpus entre una parte de entrenamiento y una parte de test. Lo que hacemos es entrenar el sistema con nuestro corpus de entrenamiento y lo evaluamos con el test. El test también es una parte del corpus que también está anotada, pero que no hemos utilizado para el entrenamiento. Entonces, lo que hacemos es pasarle el test, ver qué información extrae, cómo anota automáticamente, y como tenemos la anotación manual, que es la correcta, podemos comparar y evaluar la precisión del sistema. Una vez han aprendido, pues extraemos la información del corpus de text y bueno, como decía, se compara lo que se ha extraído del corpus de test y se compara con la anotación manual del test. Entonces podemos evaluar la precisión del sistema. Es relevante comentar también que actualmente el Mineco está llevando a cabo una iniciativa para desarrollar una infraestructura de recursos de procesamiento del lenguaje natural en el ámbito médico. Para desarrollar todo este tipo de aplicaciones existen ya muchos corpus, pero no siempre son corpus muchas veces de ámbitos genéricos y no siempre en el ámbito que nosotros queremos analizar, como el ámbito médico o el ámbito del turismo o lo que sea. Y en este sentido el Ministerio está dando soporte para desarrollar esta infraestructura, desarrollar recursos, corpus
del ámbito médico para que se puedan desarrollar, crear estos sistemas basados en estadística de extracción de información. Finalmente, ¿cuáles son los requerimientos de un sistema de recuperación de información? Como les decía, una cosa es la extracción de información. Si recuerdan el ejemplo de Santiago Ramón y Cajal, yo quiero extraer información y extraerla de forma estructurada. Una vez tengo esta información de forma estructurada, lo que quiero es recuperar información, que yo pueda preguntar ¿en qué año nació Santiago Ramón y Cajal? Que gracias a la extracción de información previa yo pueda sacar fácilmente este dato. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues capacidad de interrogar en lenguaje natural, es decir, que yo le pueda decir, expresar preguntas tal como las haría hablando con otra persona, naturalmente. No necesariamente en un lenguaje preparado informáticamente. Que permita búsquedas mediante operadores booleanos, que no solamente permita hacer una búsqueda de un término, sino de un término y del otro o del otro, etc. A la capacidad de procesar documentos escritos en más de una lengua. Cada lengua, como les decía, podemos tener una misma arquitectura para los sistemas basados en estadística, pero para los sistemas basados en reglas y para el corpus de entrenamiento necesitamos que esté adaptado a la lengua de estudio. Si nosotros lo que hacemos es extraer patrones basados en reglas, estos patrones estarán basados en una lengua en concreto. Y para los corpus de entrenamiento también necesitamos, si trabajamos en español, pues que los corpus estén en español. Reconocimiento de las variantes de un término, pues todas estas variantes tanto de forma como de contenido, etc. Identificación del sujeto al que hace referencia a la información. Una información útil sería este informe médico se refiere a tal persona para que se pueda estructurar la información y recuperar la información después de una persona concreta. Tratamiento específico de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, es decir, que nos trate tanto datos estructurados como texto libre, que pueda ser capaz de analizarlo todo. También identificación de conocimiento factual versus no factual y un correcto tratamiento de las expresiones temporales. Esto es muy útil para ver los cambios, negaciones, expresiones hipotéticas, etc. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la presentación al inicio de la sesión. Yo les voy a hablar de una... Perdón, voy a intentar conectarme a la presentación. Yo les voy a hablar de una experiencia, de nuestra experiencia desde un servicio de documentación clínica de un hospital universitario y concretamente de aplicación del procesamiento de lenguaje natural a las tareas de registro de datos clínicos a partir de los informes médicos para la codificación de expresiones que hacen referencia a diagnósticos y a procedimientos médicos. Esta es una experiencia que se inició hace tiempo en nuestro centro y bueno, resulta de la aplicación de la tecnología que nos ha comentado la doctora Farrús hace un momento. Es una experiencia que empezó de manera más o menos limitada, dedicada a un ámbito concreto del hospital, como explicaré a continuación, y que posteriormente hemos ido extendiendo a otras aplicaciones en el curso de los años. Y para nosotros ahora es una herramienta imprescindible en nuestro trabajo diario, yo diría que nos ha cambiado la vida. Piensen que estamos hablando de un hospital de alta tecnología, con más de 800 camas, con más de casi 5.000 altas hospitalarias mensuales y que donde los profesionales generan muchísima información que debemos, digamos, registrar y codificar para distintas finalidades, tanto de gestión
del centro sanitario como de recuperación de uso secundario de la información clínica para diversas utilidades, incluso para investigación médica. Voy a ver si puedo pasar la presentación. Bien, como les decía, nuestra experiencia empezó aproximadamente en 2010. Nosotros veníamos de como departamento de documentación clínica de un hospital, veníamos codificando de manera manual con la clasificación internacional de enfermedades, la 9ª edición, de manera manual, como digo, entrando en nuestra aplicación corporativa, seleccionando el documento, leyendo ese documento y, digamos, identificando las expresiones susceptibles de ser codificadas e incorporando manualmente esos códigos pues, en unas tablas específicamente diseñadas para ello. Esto en aquel momento, con los recursos disponibles, era posible, pero en 2010 se planteó una necesidad hasta entonces que hasta entonces no teníamos, que era la información a la Administración Sanitaria de Cataluña de los diagnósticos de la actividad correspondientes a la actividad del servicio de urgencias, que debían ser informados diariamente a la Administración. Es decir, cualquier contacto en un servicio de urgencias de nuestro hospital debía generar un registro que debía ser comunicado al día siguiente o en las horas siguientes a los servicios centrales de la Administración de Salud. Entonces, claro, en nuestro hospital el volumen de urgencias es importante, está alrededor de las 400 urgencias diarias y en aquel momento no teníamos una infraestructura dedicada a esta actividad. Esto coincide en un momento en plena crisis económica en el que era difícil pensar en obtener recursos adicionales para una actividad, para hacer esta actividad con la misma metodología que la habíamos abordado hasta ese momento de codificación manual, y fue entonces cuando, contactando con distintos profesionales que conocían, porque habíamos tenido noticias de estas tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, vimos la posibilidad de plantearnos la codificación automática de los diagnósticos de urgencias. Esto, como verán, fue un proceso que se empezó de una manera relativamente lenta, pero que al final pues, tuvo éxito, y lo consolidamos hacia 2014, y después se presentaron posteriormente nuevos retos que ya no, en este caso ya no pretendían abordar la codificación de expresiones diagnósticas en urgencias, porque en urgencias lo que básicamente estábamos identificando eran textos cortos que estaban en campos específicos del informe de alta de urgencias, donde el médico ponía los diagnósticos al alta, sino que más adelante lo que se planteó es la posibilidad y la necesidad también de plantear la codificación automática en el conjunto de los textos de los informes médicos. Como digo, ya no en un texto corto, sino en lo que es el informe clínico completo. Esto planteó la necesidad de desarrollar lo que en aquel momento denominamos proyecto Deep Blue, y este proyecto precisamente tenía esta finalidad: intentar ver si era posible la identificación de entidades dentro de un texto clínico, de todo un texto de un informe clínico, y su codificación posterior con la terminología, la taxonomía que en aquel momento estaba vigente, que ya no era la clasificación, la 9ª edición de la clasificación de enfermedades, sino la 10ª, mucho más compleja, y que suponía también un reto para la codificación diagnóstica y de procedimientos médicos. Esto dio lugar a la adopción de una nueva versión de la plataforma de codificación automática que denominamos Coding Suite Enterprise, y que desde 2018 nos permite la codificación automática de diagnósticos y procedimientos
sobre el conjunto del contenido de los informes clínicos. Entrando un poco más en detalle de cómo ha evolucionado todo este proyecto, decirles que empezó, como he comentado antes, en el área de urgencias. La situación de partida en el área de urgencias era pues la disponibilidad de diagnósticos escritos directamente en texto libre por los médicos en la historia clínica electrónica cuando elaboran el informe de alta. Y estos diagnósticos eran codificados por el personal administrativo de urgencias que tenían pues una guía de bolsillo auxiliar en aquel momento y por tanto el grado de cumplimentación y la calidad de esa codificación no estaba supervisada, con lo cual digamos la situación de partida era de dudosa utilidad. Además, como les decía anteriormente, había un compromiso con la autoridad sanitaria porque se tenía que entregar diariamente el conjunto mínimo básico de datos de urgencias y coincidía en un momento de restricción presupuestaria, con lo cual pues era muy difícil plantearse continuar o abordar este reto con la codificación manual que habíamos planteado hasta ese momento. Los objetivos del proyecto fueron implementar un motor de codificación basado en tecnología de inteligencia artificial, concretamente en PLN, que permitiera hacer un análisis semántico del lenguaje natural de las expresiones diagnósticas, donde el médico resumía el motivo por el cual el paciente había acudido a urgencias, asignación a partir de este análisis de códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades en relación a modelos disponibles, es decir, teniendo un corpus previamente anotado que permitiera identificar expresiones conocidas y asignarles el código, y siempre garantizando que la codificación finalmente tuviera la calidad suficiente y que ello nos permitiera disponer también de una información, de un módulo, que incorporara además un módulo de revisión esta plataforma para que en caso de que no se hubiera asignado correctamente el código pudiera hacerse esta revisión y garantizar que el código finalmente asignado era el adecuado. Además, un segundo objetivo era cumplir con el compromiso de ahorro y, por supuesto, obtener mejor información de la actividad de urgencias con el mínimo retraso posible. ¿Tengo algún problema al pasar las diapositivas? Ahora. El funcionamiento de la plataforma de codificación automática lo muestro aquí. La plataforma recibe a través de un servicio web los diagnósticos escritos por los médicos. Si van siguiendo los puntos en la parte inferior de la diapositiva, el punto 1, se analizaría en el punto 2, se mandaría a la herramienta de codificación la expresión para analizar la cercanía semántica en relación con los modelos disponibles. Por supuesto, esto siempre se establece, requiere el establecimiento de un índice de confianza a partir del cual esa expresión es aceptada, o si el índice de confianza no se consigue, esa expresión es mandada a ese módulo de revisión que comentaba anteriormente, donde codificadores expertos pueden o bien validar la codificación propuesta o bien plantear una codificación alternativa. Una vez finalizado todo este proceso, esta plataforma que está conectada íntimamente y de manera instantánea a la aplicación corporativa manda de vuelta a la aplicación corporativa el código asociado a cada expresión diagnóstica que ha recibido la plataforma. Este software que permite monitorizar y controlar los resultados de la codificación permite la inclusión de nuevas asignaciones en la base de datos por parte del experto, y estas asignaciones, estos emparejamientos de expresión diagnóstica con código, se les da por defecto un índice de confianza del 100%. Si consigo
Bien, aquí pueden ver un ejemplo. Precisamente la doctora Farrús planteaba el problema de las diferentes formas de expresar la palabra fractura. Estos son ejemplos reales de nuestro hospital, donde una fractura de tibia y peroné es escrita en el campo diagnóstico de los informes de alta de todas las formas que pueden ver aquí, y además puede estar escrita en catalán o en castellano. Por lo tanto, tenemos una situación de uso de acrónimos, tenemos errores ortográficos, tenemos el contexto de los idiomas y después pues todas las abreviaturas, información adicional, etc. Bien, aquí intentamos representar con este ejemplo de las fracturas lo que ocurriría en un proceso habitual, ¿no? Sería a través de una mensajería web, recibiría Coding Suite la propuesta y iniciaría un proceso digamos, de cálculo de probabilidades de que esa expresión corresponda a un código determinado de la clasificación de enfermedades. Como digo, en la parte inferior de la diapositiva, la probabilidad de que un código identifique un diagnóstico resulta del producto de estas probabilidades que se han ido asignando en cada nivel de análisis que la herramienta ha ido haciendo. Y de hecho todo esto se hace mediante el análisis de la cercanía semántica en relación a los modelos que la herramienta tiene previamente incorporados, ¿no? De esta forma podemos llegar al final pues, a identificar cuál es el código correcto que en principio correspondería a la expresión que estamos codificando. Perdón. Precisamente, de manera genérica, ya no en urgencias, sino en general, todo esto, y de hecho la doctora Farrús ya lo ha comentado, todo este proceso de codificación automática se basa en la adquisición de ejemplos. Esta adquisición de ejemplos permite entrenar a la herramienta de codificación y, por tanto, nos permite un proceso automático de cada una de las propuestas que llegan a la plataforma. Por supuesto, siempre con un añadido, y es que las expresiones que no consiguen llegar a un grado de certeza o índice de confianza suficiente, pues son revisadas por expertos. Y este sería, de manera muy resumida, el ciclo de trabajo de esta plataforma. En el caso nuestro, en urgencias, hicimos un entrenamiento inicial del corpus con 130.000 pares de diagnósticos y códigos que habían sido registrados previamente en urgencias. Vimos que la curva inicial de aprendizaje era positiva, pero era una curva en la que el aprendizaje era bastante lento, mucho más lento de lo que hubiéramos esperado en un entorno como es urgencias, donde, digamos, la diversidad, la variabilidad de expresiones, quizá excepto en el tema de las fracturas, es relativamente escasa. Entonces, vimos que se estaban asignando códigos erróneos, que había un 15% de inconsistencias debido a la baja calidad del corpus, y esto nos permitió detectar que estaba habiendo una dispersión en los modelos de referencia, con lo cual de hecho estaba disminuyendo el índice de confianza que se había alcanzado previamente, o sea, de facto estábamos, digamos, incorporando errores, se incrementaba la cola de revisión y además las propuestas que hacían los codificadores de expertos tampoco tenían efecto sobre la base de datos. Esto nos hizo replantear la estrategia y iniciar una serie de acciones correctoras que fueron a eliminar los diagnósticos no validados, es decir, ya no, lo que no se había validado hasta ese momento no se incluyó en la base de datos, se recodificó la cola de revisión y se procedió a un entrenamiento más frecuente de la base de datos y además, se disminuyó, se descendió el índice de confianza hasta el 66% para evitar que pudiéramos dar por buenas asignaciones de códigos que de hecho eran erróneas.
Pasados unos meses, pudimos ver que la tasa de error en la codificación automática era prácticamente nula y que, incluyendo las confirmaciones que hacían los expertos, habíamos llegado a una tasa de codificación automática del 90%. Además, unos meses más tarde hicimos una revisión específica del cuerpo de fracturas que suponía hasta un 20% de la base de datos y pudimos llegar a un porcentaje de codificación automática correcta del 91%. De hecho, desde 2010, que fue cuando empezó este proceso, y una vez hecho esta corrección del corpus inicial, del corpus inicial de aprendizaje, pues pudimos ver que se mantuvo un porcentaje de alrededor del 95% si sumamos lo que es codificación con confirmación y revisión por parte de expertos, pues suficientemente alta como para pensar que la herramienta estaba funcionando adecuadamente. Por tanto, un poco fruto de nuestra experiencia en urgencias, vimos que Coding Suite era capaz de aprender a diagnosticar, a codificar diagnósticos automáticamente en urgencias, y que eso nos permitía no incrementar los recursos humanos dedicados a este CMBD. Vimos que era útil como herramienta de codificación automática, que podía tratar grandes volúmenes de datos clínicos, que además se integraba fácilmente con nuestra historia clínica electrónica, porque había una mensajería en los dos sentidos que era muy, muy rápida y muy segura, que la calidad del corpus inicial, en nuestra experiencia, pudimos, por desgracia, comprobar que era esencial para asegurar la eficiencia y la continuidad de este proyecto y que era aconsejable que en un proyecto de este tipo se garantice la supervisión continua de los resultados de la codificación, sobre todo en las primeras etapas de la implementación de una solución de este tipo. Por supuesto, si esto funciona en urgencias, en entornos de gran volumen de actividad diaria, también parece posible, como puede ser consultas externas y hospital de día, parece posible que podamos intentar aplicar la misma solución. Como veremos más adelante, hemos tardado bastante en extender esta solución de urgencias a otros entornos, pero hace un par de años lo hemos empezado a aplicar en el entorno de consultas y hospital de día y, bueno, como verán al final de la presentación, pues también en este entorno esta solución, que no es Coding Suite, sino su evolución, que como he comentado antes se llaman Coding Suite Enterprise, pues también está funcionando. Antes de pasar a la plataforma Coding Suite Enterprise, que es la evolución de lo que inicialmente se utilizó en nuestro hospital, decirles que nos planteamos ver si era posible identificar conceptos en los textos de los informes de urgencias, porque de hecho teníamos también el objetivo de intentar codificar los procedimientos médicos de urgencias, pero el médico de urgencias, cuando realiza procedimientos, no los suele informar en un campo específico de manera sintética, sino que esa actividad está, digamos, incluida dentro del texto del informe. Entonces, con este objetivo hicimos una primera aproximación, a ver si era posible, utilizando la misma herramienta, identificar esos procedimientos antes de aplicar la herramienta de codificación. Y este trabajo previo, que fue exitoso, de alguna forma nos abrió la puerta a plantear la extensión de la solución, digamos, aplicada a los textos cortos a informes clínicos íntegros. Como pueden ver aquí, pues trabajamos con un corpus de 64.000 informes, identificando las palabras clave que podían, palabras clave, entidades que podían corresponder a procedimientos hechos en urgencias. Identificamos 26 grupos de palabras clave, depuramos estas palabras y vimos que había hasta 487 expresiones que nos podían interesar, y entonces hicimos un análisis de la pertinencia de los pares que se generaba, que
de los pares correspondientes entre expresión textual completa y palabra clave. Y vimos que la asignación era correcta en la mayoría de casos. Algunos, por supuesto, presentaban características como las que explicaba la doctora Farrús, ¿no? La ambigüedad o la inactividad. Y vimos que, que probablemente había que avanzar en hacer ese análisis de contexto, a partir de las palabras clave, para poder realmente plantear una solución que fuera aplicable a un informe clínico completo. Así nació este proyecto Deep Blue, que se basa pues, en la imagen que pueden ver a la izquierda, que de alguna forma lo que pretende resumir es la situación de la información, ¿no? En un centro sanitario, donde se genera muchísima información diariamente, una parte de ella estructurada, pero una gran parte de la información, sobre todo relacionada con la atención a los pacientes, no estructurada, y que por tanto es una información que es difícilmente recuperable y explotable en el día a día. Por tanto, nos planteamos pues, lo que venimos a resumir a la derecha, ¿no? Identificar el conocimiento clínico, ver si era posible en los informes, en los textos clínicos, facilitar la recuperación de la información para distintas finalidades, gestión, investigación, integrar el uso de las terminologías, es decir, de alguna forma que la terminología sea la herramienta para ir estructurando la información, pero que eso no afecte al proceso asistencial del paciente, y garantizar, mediante la intervención de expertos, la calidad y de la asignación de los códigos, en este caso, basándonos en el lenguaje médico real. Por tanto, bueno, este era un poco el reto. Además, coincidió este reto temporalmente. Disculpen el ruido, pero no era algo previsto. Bien, esto coincidió con la implantación en España de la 10ª Clasificación Internacional de Enfermedades. La CIE-10 suponía un cambio de estándar de la codificación en Cataluña, después de más de 25 años. En Cataluña se adoptó en enero de 2018, 2 años más tarde que en el resto de España. Como muchos deben conocer, en relación a la 9ª edición, pasamos de 17.000 códigos a 140.000 entradas en esta taxonomía. Hay un cambio de la estructura de los códigos, aumenta el número de caracteres y hay más requisitos de información clínica para asignar un código. Y además, en el caso de los procedimientos, se utiliza un nuevo lenguaje que es muy técnico y en el que no hay referencia ninguna al diagnóstico que tiene relación con el procedimiento médico realizado al paciente. Por tanto, era un reto muy serio, era incluso para expertos en codificación, y vimos el interés o la oportunidad de ver si, aplicando las tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, sería posible digamos, plantearnos una codificación automática, tal como habíamos hecho en urgencias en años precedentes, pero ya no sobre textos cortos, sino sobre el conjunto del informe médico. Tengo un poco de enlentecimiento ahora. Así fue como nació Coding Suite Enterprise. De hecho, consideramos que funciona como un asistente virtual. Es una evolución de la herramienta inicial, de la plataforma inicial, y nos permite hacer frente a la codificación automática supervisada, siempre supervisada, de los informes hospitalarios de alta, identificando entidades, conceptos, dentro de unos documentos que están algo estructurados, ¿no? Pero que están escritos en lenguaje natural. Digo algo estructurados porque se componen de distintos apartados donde el médico recoge determinadas informaciones. Y esta estructura básica, de alguna forma, está garantizada, y esto permite, de alguna forma, o facilita la aplicación de la tecnología de procesamiento natural a cada uno de estos apartados que denominamos, que en conjunto, para cada tipo de informe,
denominamos plantillas. Con una solución de este tipo es posible trabajar con diferentes terminologías. Podemos trabajar con CIE 9, con CIE 10, podríamos aplicar distintas terminologías siempre que tengamos un corpus anotado de calidad disponible. El funcionamiento de este asistente se basa en la preselección y selección por parte de la herramienta de lo que denominamos segmentos, que serían grupos de palabras con significado clínico. Serían las entidades que identifican diagnósticos y procedimientos en nuestro caso. Y con la ventaja de que estaríamos basándonos para la codificación en el lenguaje médico real, no en el lenguaje normalizado que utilizan las terminologías habitualmente. Tengo un poco de demora en el paso de diapositivas. Bien. El proceso de codificación en Coding Suite Enterprise con la CIE 10 se resume en esta diapositiva. Primero se cargan en la plataforma los informes de alta mediante esta solución de plantillas. El texto es creado, es procesado y se identifican las palabras clave que corresponderían a diagnósticos y procedimientos. El documentalista accedería a un texto premarcado o preanotado y, por tanto, que contendría una propuesta inicial de segmentos a codificar. Leería el documento a efectos de validar o rechazar los segmentos propuestos, o bien etiquetaría nuevos segmentos si viera que alguno de ellos no había sido reconocido por la plataforma, procedería a revisar o confirmar las propuestas de codificación y haría una validación final. Una vez validada esta codificación, sería la carga de la propuesta final de códigos en la historia clínica electrónica y también se almacenaría la pareja segmento-código en la base de datos de la plataforma de Coding Suite Enterprise. Paso a la siguiente, lentamente. Perdón. Bien, aquí pueden ver lo que sería, perdón, voy a pasar a la anterior diapositiva. Ahí. Bien, aquí verían lo que sería un escritorio de trabajo del codificador en la plataforma, donde veríamos a la izquierda lo que sería propiamente la plantilla del informe de alta, en este caso, con los apartados de antecedentes, evolución, etcétera, y al final un apartado de intervención quirúrgica. Y a la derecha, toda una serie de textos cortos que corresponderían a las anotaciones que hay a la izquierda, en rojo en el caso de los diagnósticos y en azul abajo en el caso del procedimiento. Si se fijan, pues algunas de las expresiones están a la derecha escritas de la misma manera que aparecen en el texto del informe, pero algunas de ellas están modificadas. Por ejemplo, el déficit de vitamina B12 está tal cual recuperado, que es el segundo texto. El trastorno cognitivo leve también, la hipertensión arterial también, la cardiopatía isquémica, la palabra stent también. En cambio, el antecedente personal de infarto agudo de miocardio está explicado en el informe, pero aquí ha sido el codificador, el documentalista, el que ha añadido esta información porque la herramienta no ha identificado que el paciente había tenido previamente un infarto, que es lo que explica aquí cuando dice debutó en 2018 con IAMSES KILIP 1. Por otro lado, aquí se nos proponía como diagnóstico principal, que es el que está arriba, en la parte superior a la derecha, se nos proponía fractura pertrocanteria del fémur izquierdo en el texto, pero el codificador, que conoce la clasificación de enfermedades, ha visto que disponemos de una codificación más específica que reúne la expresión fractura pertrocanteria del fémur izquierdo con fractura osteoporótica. Y entonces le ha propuesto a la plataforma un nuevo segmento, que sería el de fractura osteoporótica de fémur izquierdo, que sustituiría al que previamente se había propuesto.
y por tanto el que se había propuesto se anularía y se sustituiría por la nueva propuesta. En el caso del procedimiento pasa algo parecido. En este caso, la expresión clavo TFNA parecía demasiado críptica y se ha sustituido con el interés de que la plataforma aprenda a identificar de manera completa a qué nos estamos refiriendo, se ha sustituido esta expresión por osteosíntesis con clavo TFNA fémur izquierdo, porque en la clasificación internacional de enfermedades la ubicación anatómica sobre la que se efectúan los procedimientos es muy relevante. Entonces no podemos prescindir de esta información si queremos tener una codificación de calidad. Esto en cuanto a lo que es el texto y la asignación de segmentos. En la siguiente diapositiva pueden ver qué ocurriría con los emparejamientos. Tenemos aquí un diagnóstico principal, en este caso de los diagnósticos, con un código CIE10 determinado y toda una serie de diagnósticos secundarios que son los mismos de la diapositiva anterior con sus códigos correspondientes. Si se fijan, mediante un sistema de semáforos, en este caso todos en verde, ya explicaremos después lo que significa cada icono, todos ellos han sido validados, han sido, digamos, aceptados como correctos y aquí el documentalista lo único que hará será guardar los cambios movimiento que lo que hace es lanzar un mensaje de envío a la historia clínica electrónica y a la base de datos de estos emparejamientos. Como les decía, nosotros pusimos en marcha este Coding Suite Enterprise para los informes de alta de hospitalización en el año 2018. Hicimos un proceso de aprendizaje hasta el mes de julio, se codificaron más de 24.000 episodios que contenían casi 150.000 expresiones que identificaban diagnósticos y procedimientos en forma de segmentos y lo que hicimos fue un primer análisis de cómo había sido este proceso de aprendizaje. Nos dimos cuenta de que tanto con un índice de confianza establecido en el 75% como con un índice establecido en el 90%, los porcentajes de errores fatales eran relativamente bajos. Y esto fue lo que nos decidió, porque de alguna forma nos demostraba que la calidad del corpus de entrenamiento inicial que aplicamos nos permitió pues, decidir poner en marcha, digamos, la memoria de codificación para, digamos, finalizar el proceso de aprendizaje. Por tanto, procedimos a poner en marcha en verano ya la memoria de codificación, activando al asistente virtual, se consolidaron todos estos pares de códigos de diagnósticos y como pueden ver, aunque fuera un periodo muy corto, con un índice de confianza del 75%, conseguimos que el aprendizaje lentamente fuera mejorando y con este F1, que tanto para diagnósticos como para procedimientos veíamos que el valor, por ejemplo, F1 iba aumentando. Por tanto, nos permitió pues, de alguna forma tener la garantía de que la herramienta estaba aprendiendo y que de alguna forma pues, nos podíamos plantear ya el proyecto como algo, digamos, de futuro para optimizar el proceso de codificación y la calidad de la codificación, las dos cosas, para codificar los informes de manera automática, para, bueno, poder mantener, digamos, el proceso de revisión y validación y siempre con la posibilidad de reducir la carga de trabajo, porque a medida que la herramienta aprende todo este proceso de asignación de segmentos y validación se agiliza muchísimo, se reduce la carga de trabajo, se enriquece la base de datos y el diccionario clínico a partir del lenguaje clínico real de nuestro hospital y se reducen progresivamente los errores en los que puede incurrir la plataforma de codificación automática. Ahora les presentaré algún ejemplo muy rápidamente de algunos casos para que vean pues, distintos comportamientos de la plataforma frente a distintos informes. Tenemos un sistema de identificación de la
del acierto en la codificación que resumo aquí. Cuando un segmento, el código al que se asigna este segmento aparece en verde, nos indica que para Coding Suite Enterprise tiene un índice de confianza esa asignación superior al 90%. Cuando aparece en amarillo estaría entre el 75 y el 90% este índice de confianza. Y cuando aparece en rojo serían segmentos que la plataforma de alguna forma pues todavía no tiene seguridad en que estén correctamente codificados. Además, utilizamos el símbolo de la cruz para identificar una codificación que está ya consolidada en la memoria de la plataforma, y el símbolo digamos, del muñeco, este símbolo, que sería el que corresponde a las propuestas que hace el codificador, el documentalista, y que se incorporan, como ya hacíamos en urgencias, en la memoria de Coding Suite con un nivel de confianza del 100%. Perdón, pasaré a la diapositiva anterior. Vaya. Disculpen. Caray. Ahora, en este caso tenemos codificación de diagnósticos y procedimientos. Si se fijan, todos los, digamos, semáforos están en verde, salvo el del procedimiento principal, que es el primero, donde una linfadenectomía paraórtica laparoscópica pues ha sido codificada con el código que corresponde a la resección de ovario. Por supuesto, aquí hay un error de la propuesta que nos hace la plataforma, y lo que hace el documentalista en este caso es modificarlo con el código correcto, que es la resección en linfático aórtico, y como pueden ver ustedes, ha cambiado el icono que identifica el procedimiento principal. Este proceso se haría previamente al envío de toda la codificación a la historia clínica del paciente. En este otro caso, vemos que hay también una asignación de código en la que hay un círculo rojo, pero en este caso precisamente este código es correcto. Lo que pasa es que es un código en el que todavía la plataforma no tiene confianza, y por eso nos lo marca en rojo. Una vez el documentalista confirme esta codificación, si volvemos a entrar en este informe, veremos que aparece el icono de la silueta, del muñequito que decíamos. En este otro caso, por ejemplo, que corresponde a un procedimiento relativamente frecuente, que es un paciente con una neoplasia y que ingresa para quimioterapia, pues el sistema, la plataforma, acierta porque, bueno, está muy habituada a ver este tipo de combinación de expresiones que ya tiene incorporadas, estos segmentos que ya tiene incorporados en la base de datos. Y después tenemos un caso, pues más complejo, en el que hay muchos diagnósticos, en un paciente que tiene distintos problemas de salud, donde la plataforma acierta en todos los casos. En algunos casos, como pueden ver, tenemos el círculo con el signo más, y en otros no, dependiendo de si esta propuesta de codificación procede de la memoria de codificación o bien todavía no está aprendida, pero tiene un índice de confianza, la asignación, superior al 90%. Aquí tenemos un caso en el que hay distintos colores. Tenemos códigos en amarillo, códigos en rojo, códigos en verde, y podemos darnos cuenta de que el primer código que aparece en rojo, en el primero hay un error, claramente, porque hablamos de una reacción adversa al halopurinol, mientras que se ha codificado una alergia a alimentos. En el segundo caso vemos que hay un código correctamente asignado, pero que la plataforma de alguna forma nos está diciendo que no está segura de que sea correcto. Y en el caso del segundo procedimiento vemos que también hay dudas, aunque también en este caso el código es correcto. Si miramos el resultado, sería básicamente que el documentalista, el codificador, modificara el código del segundo diagnóstico y validara los otros
códigos porque todos ellos son correctos, aunque aparezcan con, digamos, círculos que no son de color verde. En esta plataforma de codificación, además de disponer del acceso a los informes y de la posibilidad de revisar la codificación, también tenemos todo un módulo de mantenimiento de la codificación que les quiero enseñar simplemente para que vean las distintas formas en las que, por ejemplo, en el ámbito de los informes de alta hospitalización se suele expresar el caso del SIDA, ¿no? Mayoritariamente se expresa solamente con las siglas. El código siempre es el mismo, pero puede expresarse pues, menos frecuentemente como infección por VIH, como infección crónica por VIH en fase de SIDA, como HIV con infecciones oportunistas, como infección por HIV avanzada, etcétera. Todo esto, además, como pueden ver, pues en castellano y en catalán. Con lo cual, pues, bueno, de alguna forma es una manifestación de la complejidad en la que con la que nos estamos manejando, porque se utilizan indistintamente ambos idiomas, y a la que debemos hacer frente con garantías. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, en el ámbito de urgencias, la misma situación de la enfermedad del SIDA se expresa también de distintas maneras. En el ámbito de urgencias, pues VIH es la más frecuente, infección por VIH, infección VIH, infección crónica VIH, VIH positivo, etcétera. Todas ellas. Vaya. Todas ellas con el mismo código, pero expresadas de distinta manera por los profesionales en urgencias. Aquí les quiero mostrar nuestro ejemplo de cómo evolucionó la puesta en marcha de la memoria en relación al aprendizaje inicial. Si consideramos los tres, digamos, segmentos en cuanto al índice de confianza, superior al 90%, 75-90 y menos de 75, en la fase de aprendizaje sumábamos un error del 35%, que en esta primer tramo, digamos, en esta primera fracción, era del 6 solamente por ciento, pero iba aumentando al 23 y al 65% a medida que digamos, descendía el índice de confianza, y en el momento en que ya cargamos en la memoria toda la información consolidada, podemos ver que el porcentaje de error global antes de la revisión por expertos era solamente de la mitad, del 14%. Y en este primer bloque, por ejemplo, teníamos solamente un error del 1,55%. Estamos hablando del error previo a la revisión, por tanto, un error de la propia plataforma en la asignación de código. 1,5, 35% todavía y casi un 70%, porque evidentemente aquí pues está, digamos, la caja negra, ¿no? De todo lo que todavía no se ha aprendido. Pero fíjense que las proporciones han cambiado mucho. Las proporciones cambian mucho porque tenemos un 78, un 79% prácticamente de casos en los que la asignación de código está consolidada para cada segmento concreto. La plataforma, por supuesto, permite ajustar el umbral del índice de confianza. Si estuviéramos muy seguros de que a partir de cierto nivel de confianza tenemos un porcentaje de error muy bajo, podríamos perfectamente disminuir ese nivel de confianza y de alguna forma prescindir, si más no mentalmente, de la revisión de las codificaciones hechas a partir de ese nivel de confianza. Pero fíjense que hay un riesgo claro que vemos a la derecha. Si disminuimos del 90 al 85% el índice de confianza del 75 al 50%, estamos pasando de errores del 8% en la franja de la izquierda a errores del 10%, o del 35% en el caso del amarillo al 53%, y bueno, y algo ya totalmente inaceptable, ¿no? Que es del 80%. Por tanto, de alguna forma estamos perdiendo la posibilidad de que la plataforma asigne mayoritariamente correctamente los códigos que le estamos proponiendo, las expresiones que le estamos proponiendo. Por tanto, es muy importante, aunque podamos ajustar el umbral del índice de confianza, cosa que hemos hecho en alguna ocasión,
En urgencias llegamos a situarlo, creo que al 95%, y tuvimos que disminuirlo hace poco, hace algo más de un año, porque veíamos que estábamos dando por buenas codificaciones que no lo eran, y por tanto es una posibilidad o una facilidad que conviene gestionar con cuidado. Les muestro resultados del año pasado, del conjunto del año pasado en urgencias. En este momento estamos, por ejemplo, en la franja por encima perdón. Sí, en la franja por encima del 95%, del 90%, estamos... Aquí estamos en un porcentaje de aciertos del 65%, que si sumamos el porcentaje de aciertos que hay casi del 20%, un 18% aquí, pues estaríamos casi en el 90%, ¿no? Y fíjense que tenemos porcentajes de error que en este caso son prácticamente despreciables, pero que van incrementándose a medida que, aquí es prácticamente todo, que nos vamos moviendo hacia niveles inferiores en cuanto a la confianza en el acierto. Otra forma de presentar la información es esta que ven aquí, donde mostramos que, digamos, la barriga, para entendernos de los errores, está fundamentalmente situada por debajo del 90% y que aquí tenemos prácticamente con un 100% de confianza a un 65% de los casos codificados, ¿no? En el caso de consultas externas, que como les decía antes, es una experiencia que hemos iniciado más recientemente, pues estamos consiguiendo aciertos del orden del 75%, pero aún nos falta, digamos, aprender bastante porque, bueno, como les digo, pues aquí sí que hay mucha variabilidad en las propuestas de diagnósticos que hacen los profesionales. Estamos hablando también aquí de textos cortos y existe una gran variabilidad y esto es un reto para conseguir consolidar en la base de datos pues parejas de códigos y expresiones con calidad. El mismo resultado que veíamos en urgencias, en este caso pues con una barriga bastante más pronunciada, pero en cambio con un 75% de aciertos en el máximo nivel de confianza por encima del 95%. Aquí como pueden ver, el nivel de confianza es muy, muy elevado, el umbral, porque realmente por debajo de este umbral las posibilidades de error son muy, muy elevadas. En el caso de hospitalización para diagnósticos, aquí tenemos un acierto de más del 90% en esta franja y, bueno, un acierto pequeño, pero que si lo sumamos al anterior en la franja amarilla, pues prácticamente llega al 95%. Y los porcentajes de error, pues como suele ser habitual, pasan de prácticamente el 0% al 85% en la franja por debajo del 75% de confianza, cosa que vemos en la diapositiva siguiente, en la que pueden comprobar que por debajo del 75% es donde tenemos los errores y por encima pues prácticamente no tenemos errores, ¿eh? Tenemos aquí un 80% en el máximo nivel de aciertos y solo un 0,1% de errores. Pasar al siguiente. En cambio, en procedimientos vemos algo similar. Procedimientos no llega al 90%, pero estamos prácticamente en un 80 y muchos % de acierto con el máximo índice de confianza y con algo de aciertos también en la franja amarilla. Y si lo miramos en la gráfica siguiente, pues vemos que hay un 79% de aciertos aquí, en el 95% tendríamos también un buen porcentaje de aciertos, por tanto, entre este casi 80% y este casi 10%, pues estaríamos sumando un 90% de aciertos también en procedimientos. Y bueno, y a modo de resumen les quería comentar que para nosotros, desde luego después de estos años, el procesamiento del lenguaje natural
ha sido para nosotros una tecnología útil para codificar, que es nuestra responsabilidad, que la podemos aplicar la codificación con PLN de manera efectiva a un entorno clínico como el nuestro, que necesitamos tener una tecnología adecuada para poder garantizar esta mensajería rápida entre la aplicación corporativa y la plataforma de codificación. Y además necesitamos tener un equipo de codificadores expertos para que supervise el proceso. Es decir, no podemos pensar en una codificación automática, digamos, a ciegas, porque estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Por tanto, las expresiones que nos llegan anotadas cada día en nuestros informes o en nuestros textos cortos son expresiones siempre cambiantes, ya sea por el idioma, ya sea por el uso de acrónimos, ya sea por errores de tipografía del usuario. Todo ello son retos que debemos ir enfrentando, pero por otro lado tenemos una gran parte del trabajo, digamos, que ha hecho para que nos entendamos la plataforma y que de alguna forma nos da seguridad y nos permite pues centrarnos en aquello en lo que todavía, digamos, se está equivocando. La aplicación del PLN en otros entornos, en nuestra experiencia, requiere que se evalúe de manera adecuada, es decir, los principios no son rápidos, no son fáciles, pero después, digamos, se recupera mucho el tiempo invertido porque realmente el tiempo diario, cuando está consolidada la memoria de codificaciones, se ahorra muchísimo tiempo. Y por último, bueno, viendo esto y viendo que los textos clínicos ya no son ese iceberg inalcanzable, esa parte del iceberg inalcanzable, pues pensamos que la tecnología de procesamiento de lenguaje natural en un entorno hospitalario como el nuestro abre un camino para nuevas aplicaciones, no solamente para el trabajo clínico, sino también en tareas de investigación. Precisamente por esto nosotros ahora nos estamos planteando la aplicación de esta solución de la codificación automática supervisada a problemas de salud de pacientes que son atendidos en nuestro hospital o incluso en el entorno de atención primaria de referencia que tenemos en nuestra zona, porque pensamos que es posible plantearse la codificación no al final del proceso asistencial, que es como se está haciendo actualmente en la mayoría de hospitales, sino al inicio del proceso asistencial en base a los problemas de salud que el médico registra en la historia clínica del paciente, cuando hace esa historia clínica o cuando digamos, la actualiza. Por tanto, pensamos que podemos aplicar la solución Coding Suite Enterprise en un entorno de lista de problemas de salud en la historia clínica electrónica y que esta lista de problemas de salud pueda ser codificada o bien con CIE o bien con SNOMED-CT, que en SNOMED-CT en relación al CIE nos parece una, digamos, nomenclatura bastante más clínica en sus descripciones, por tanto puede ser que sea mucho más, digamos, aceptada por los profesionales. Y, como les digo, pues estamos haciéndolo pues, con este enfoque, ¿no? Este enfoque ascendente, un enfoque que va de abajo arriba y no de arriba abajo al final del episodio asistencial, como tradicionalmente se viene haciendo la codificación diagnóstica y de procedimientos en nuestro entorno. Por supuesto, la posibilidad de identificar entidades dentro de un texto clínico nos permite plantearnos el uso del procesamiento de lenguaje natural para tareas de investigación, ya no en un informe clínico, sino en las notas que diariamente hacen los clínicos en las historias de los pacientes. Y, de hecho, nos planteamos también la posibilidad de desarrollar un modelo estándar aplicado pues esto, a textos clínicos y codificación en general que pueda, de alguna forma, sentar las bases, ¿no? Para que en distintos entornos y para distintas finalidades, pues esta herramienta, esta tecnología pueda realmente ser de utilidad, como digo, con objetivos diversos. Y por mi parte esto es todo.